buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Una vez más nos encontramos para alabar, adorar al Señor, para tener un tiempo de ofrenda y para compartir su palabra. ¿Cómo estás? Dios te bendice, prepárate. Es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el
afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene. Bueno, seguimos adorando y alabando al Señor en esta etapa con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y quería compartir con ustedes una pequeña reflexión. Pensaba cómo en los últimos tiempos el dinero se ha convertido en el motor de vida de muchas personas, o por lo menos el objeto de mayor preocupación de muchas personas. Y cómo en tiempos de crisis la tendencia de pensamiento es que cuanto más dinero tenga acumulado, cuanto más bienes tenga acumulados o pueda acumular, tendré la garantía de resolución de problemas a futuro. Sin embargo, en el caso nuestro, que somos cristianos, que hemos entendido cómo tiene que ser nuestra relación con el dinero a través de la palabra de Dios, parecería que estos pensamientos están lejos y que, digamos, no se nos cruzaría por la mente. Pero sin embargo, creo que en tiempos de crisis es donde nos mueven el piso. Creo que en tiempos de crisis es donde se pone a prueba nuestra fe, pero además nuestros principios, nuestras convicciones. De movida ya nos cambiaron nuestras costumbres sin que podamos hacer nada al respecto. Pero sin embargo hay convicciones que necesitamos mantener y que en ese tiempo de alguna manera son bombardeadas, son desafiadas, y que el hecho también de estar en una situación compleja, rara, difícil, como es el hecho de estar encerrados durante una cuarentena, hacen que esos pensamientos puedan venir a nuestra mente como un gigante, que así como en aquella época había un gigante que cada día venía a desafiar al pueblo de Israel, también que en nuestra mente se levante ese gigante, o quiera levantarse ese gigante para venir a traernos distintas formas de pensar. Y en esto reflexionaba y fui a la palabra y a releer. Aproveché para hacerlo en distintas versiones, ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y leí esa palabra muy conocida, historia muy conocida, la de David y Goliat, que está ahí en 1 Samuel 17. Y el Señor me puso 3 principios que quisiera compartir con ustedes. El primero de ellos es: necesitamos decidir a quién servimos. El versículo 9 del capítulo 17, lo leí en Nueva Traducción Viviente, me dio una palabra que me llamó la atención. Habla de esclavos. Las otras traducciones hablaban de siervos, y por ahí uno está tan acostumbrado a el siervo del Señor y ese tipo de cosas que por ahí nunca me habían llamado la atención. Pero de repente, cuando leí esto me llamó la atención. Dice que el gigante le estaba hablando al pueblo de Israel y le decía: si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y es que creo que en esta lucha interior entre qué hacemos cuando vos y yo decidimos cada mes o cada fin de semana, o digamos, de acuerdo a cada uno cómo maneje sus finanzas, cuando decidimos apartar lo que es el Señor, cuando decidimos decir, bueno, yo voy a ofrendar, voy a abrir mi mano, y aún en este tiempo le voy a abrir un poco más, somos desafiados. ¿Por qué? Porque el pensamiento generalizado, esa tendencia puede venir a golpearnos, es decir, pero si acumulás, si guardás un poco más, mañana vas a poder tener una garantía
frente a algún problema. Si yo gano, dice el gigante, ustedes serán nuestros esclavos. Y creo que estos principios que el Señor pone en la palabra, de los diezmos, de las ofrendas, tienen que ver justamente con que vos y yo podamos, a través de ello, también ser libres en ese área, en el área de las finanzas. Lo segundo que quiero compartirles es, necesitamos tener claro en manos de quién está nuestro futuro. Y ahí entre los versículos 33 y 37, Saúl está tratando de convencer a David, diciéndole, mirá que lo que te enfrentás es tremendo, es no solo un gigante, sino que es el gigante. Y escribe un montón de argumentos tratando de demostrarle de alguna manera a David que él no podía contra eso. Sin embargo, David echa mano de su testimonio de vida y le dice, cuando yo cuidaba a las ovejas de mi papá y venía un león o un oso, yo enfrentaba a ese león y a ese oso y los vencía. El versículo 36 que noté por acá dice, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de este gigante. Qué bueno que es cuando vos y yo podemos tomar de nuestros testimonios, de nuestra experiencia de vida con el Señor, distintas situaciones que hemos vivido y donde hemos visto la mano del Señor actuar, y que en estos momentos podemos decir, yo sé que si el Señor me libró del 2001, si el Señor me libró de cuando no tuve trabajo, si el Señor me libró de situaciones angustiantes en el pasado, también el Señor se va a encargar de librarme de este gigante. Y lo tercero que quería compartirles, dice el versículo 25, y lo leí en Palabra de Dios para Todos, dice, necesitamos relajarnos sabiendo lo que nos espera. Dice el versículo 25, al que venciere, el rey le dará una gran recompensa. Es decir, si en los tiempos de crisis, en los tiempos donde nuestra fe es puesta a prueba, en los tiempos donde nuestras convicciones, nuestros principios son puestos en jaque, si vencemos, el rey nos dará una gran recompensa. Entonces, necesitamos saber en quién confiamos, a quién servimos, necesitamos saber en manos de quién está nuestro futuro y necesitamos relajarnos sabiendo lo que nos espera de parte del Rey. Si Dios quiero decirte que en este tiempo obviamente no podemos hacerlo físicamente, no podemos llevar nuestras ofrendas quizás a la iglesia, pero de alguna manera podemos ponernos en contacto con los líderes, con los pastores y ver la forma en que, o si podemos, vayamos a llevárselos, y si no, ellos nos van a indicar de qué manera podemos hacer que podamos seguir en este principio, en estas convicciones de seguir ofrendando, de seguir diezmando, de seguir adorando al Señor con nuestros bienes, con nuestras pertenencias. Dios te bendiga. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús,
corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Hola hermanos, un gusto compartir este tiempo con ustedes en familia como iglesia. Vamos a compartir el tiempo de la Cena del Señor. Qué necesaria es la Cena del Señor en este tiempo que por ahí como iglesia estamos funcionando de un modo distinto. La Cena del Señor no es más que el seguir y el celebrar instrucciones específicas que nos dio Jesús. Por eso encontramos en la propia Biblia, en varios pasajes, el relato de la Cena del Señor, la cena con Jesús. Y te invito a que puedas abrir tu Biblia en 1 Corintios capítulo 11. En los versículos finales, Jesús comparte un tiempo especial con los discípulos, con sus seguidores, previo a su muerte en la cruz. Y en ese tiempo especial dejó estas instrucciones para que nosotros el día de hoy las podamos seguir también. Dice a partir del versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. ¿Sí? Lo dice aquí Pablo y las instrucciones son que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Hagamos esto para recordar a Jesús. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y que beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y algo muy importante, esto de proclamar la muerte del Señor para nosotros, hijos de Dios, es vida. Porque Jesús murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados y para darnos salvación. Entonces, a la hora de recordar la muerte de Jesús, yo pienso en vida y todo lo que Él me dio. Supongo que en tu casa tenés dispuesto un pequeño pedacito de pan, alguna copa que puede ser con vino, con agua, con jugo, porque lo importante no es el símbolo en sí. Lo importante no es el pedacito de pan que vas a comer, sino el ejercicio de recordar de verdad a Jesús y lo que hizo por nosotros. ¿Sí? Así que te invito a que puedas agarrar tu pedacito de pan, tu pedacito de vino, tu copita de vino, y vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por este pan y por esta copa. Señor, te pido que las bendigas, que bendigas en cada hogar, Señor, este pan y esta copa en el nombre de Jesús, y que verdaderamente nos hagan recordar y pensar en todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en nosotros, tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Es un ejercicio con una consigna extraordinaria que dio Jesús. Porque cada vez que hago esto yo vuelvo al momento en el que conocí a Jesús y cómo bendijo mi vida y recuerdo toda mi relación con Él. Y es una bendición compartir este tiempo con vos, que por ahí estás en tu casa, ¿sí? Pero seguimos siendo familia espiritual. Y no nos olvidemos jamás, jamás, y aún más en este tiempo, de todos los beneficios por ser hijo de Dios. Les mando muchísimos saludos y abrazos. Hasta luego. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón
una de las cosas más difíciles que nos pasa es cuando le tenemos que dar el volante las primeras veces a nuestras esposas, o compañeros de vida o algún amigo, o le estamos enseñando a nuestros hijos a manejar. El cederles el control es algo que nos incomoda. Y en el mejor de los casos, al ver cómo lo van haciendo, uno siempre piensa que uno lo haría de otra manera, de una manera diferente. Al ver que lo van haciendo, en el mejor de los casos uno se calla la boca y piensa qué es lo que haría en el caso determinado de lo que están haciendo las personas a las que les cedimos el volante. No es lo mismo ir al volante y tomar las propias decisiones que permitir que otro maneje y que tome sus propias decisiones, acelere cuando quiera acelerar, frene como quiera frenar, vaya por el lugar que decida, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, conducir que ser conducido. A lo largo de la vida me doy cuenta que las personas deciden, cada uno de nosotros siempre ha decidido qué lugar tiene Jesús en el manejo de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Hay algunos que llevan a Jesús en el asiento del acompañante para servirse de él, algo así como tengo un problema de salud, o ando con un problema con mi jefe, o estoy ansioso, necesito paz, estoy triste, entonces necesito algo de vos. Sería algo así como emprender un viaje por el camino, estar al volante y andar diciéndole a Jesús, bueno, me pasás un mate, podés cambiar la música, ¿no? Uno a veces quiere que Jesús venga con uno, pero no quiere entregarle a Jesús el control de la vida. Muchos quieren que Dios bendiga su economía, pero no quieren que el Señor maneje su billetera. Muchos quieren que Dios bendiga su matrimonio, pero cuando les da instrucciones acerca de qué tienen que hacer como matrimonio, se niegan rotundamente. Algunos planean tal vez un tiempo de descanso o un tiempo de viaje, pero no, cuando el Señor le dice, mira, no tenés que hacer ese viaje, se resisten automáticamente a realizar. ¿Qué es lo que pasa? Que dejarle el control a Jesús no siempre es fácil, tenemos que reconocerlo, no es fácil dejarle a Jesús el control. Mi pregunta en esta noche es, ¿estamos dejando a Jesús que maneje Él, que controle Él nuestra vida, o sencillamente estamos yendo de paseo por la vida y tenemos a Jesús al lado nuestro? Y vamos a desarrollar un poco este tema, ¿no? De qué es estar con Jesús y qué es la vida con Jesús y qué es lo que nos conviene hacer a cada uno de nosotros con nuestra propia vida, porque es la vida de Dios en nosotros, pero nuestra propia vida y el lugar que Jesús debería ocupar en cada uno de nosotros. Jesús mismo nos da la respuesta a esta pregunta acerca de lo que es la vida cotidiana con Él. Y hay en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús se da vuelta en una situación y le dice a sus seguidores, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores, si quiere ser alguien mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo y aceptar la cruz que se le da y seguirme. Aquí entendemos que la única manera de ser un seguidor de Jesús es seguirle, eso es indudable, ¿no? Pero para seguir a Jesús hay que renunciar a uno mismo. Y renunciar es abandonar algo a lo que creemos que tenemos derecho, es desistir de algo que pensábamos hacer. Renunciar a uno mismo, renunciar a las cosas, desistir de algunas cosas no es pasividad. Dios no nos da una vida que excluye el desarrollo de la creatividad. Dios nos da la vida y nos permite desarrollar la creatividad, tomar decisiones, tener iniciativas guiadas por el Espíritu Santo. Básicamente renunciar a nuestra propia vida es reconocer de manera voluntaria, de manera alegre, que hay un dueño en nuestras vidas y no somos nosotros los dueños, que el dueño de nuestras vidas es el Señor, que como dije alguna vez hace varios años atrás, hay un Dios y no soy yo. O sea, hay un Dios y no somos ni vos y yo. Jesús
básicamente no vino a dar su vida por nosotros para reacomodar las cosas de alrededor y que todo nos vaya bien, para que la pasemos bien, para acomodar las circunstancias. Él murió para arreglar nuestro interior y para que nosotros podamos vivir el plan de Dios tal como Él quiere para nosotros. Renunciar es no manejar nosotros mismos nuestra vida. En este tiempo hay muchos énfasis determinados en algunos pasajes de la Biblia que creo que terminan enseñándonos mal lo que es la vida cristiana y de alguna manera nos desequilibran. Indudablemente todo forma parte de la vivencia de Dios, no estoy diciendo lo opuesto, ¿no es cierto? Y de hecho soy uno de los que predica esta palabra y vos lo has escuchado de mis labios. Y una de las palabras que más se dice últimamente es, bueno, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. No importa cómo lleves tu vida, está todo bien. Y creemos que es así, pero tenemos que aprender a equilibrar el mensaje. Es cierto, es real, es una verdad indiscutible que Dios nos ama y que no importa lo que hayamos hecho, pero para tener una vida con Jesús, para vivir una vida plena, para vivir una vida cristiana, tenemos que dejar que Cristo sea el que viva nuestra vida. También otra enseñanza es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que dejar que Él nos guíe. Y por sobre todas las cosas tenemos que descubrir siempre que el arrepentimiento es imprescindible para cada uno de nuestros caminos. Tenemos que aprender a arrepentirnos. Arrepentirnos es rendirnos, es no seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes. Hay un mensaje a lo largo de toda la Biblia y es que necesitamos una rendición a Dios sin ningún tipo de condiciones. Si queremos vivir nuestra vida con Jesús, tenemos que aprender a rendirnos a Él. Nadie puede ser más que vencedor, como nos gusta decir habitualmente, si no le permitimos a Jesús gobernar nuestras vidas. Todo es para bien, dice la Escritura, a los que son llamados, pero que cumplen el propósito de Dios para sus propias vidas. Aquellos que viven de acuerdo al propósito de Dios. Y hay un plan de Dios, hay un plan clarísimo de Dios para vos y para mí. Y para que podamos vivir ese plan que Dios tiene marcado para nuestras vidas, tenemos que renunciar a nuestros propósitos personales y los planes personales y particulares que cada uno de nosotros tiene. Si queremos experimentar la victoria de Jesús, tenemos que pasar primero por la rendición. Eso es indudable. Una vez que uno pasa por la rendición, uno recibe libertad. Y esto es algo que lo he experimentado en mi vida personal. Uno recibe libertad por medio de la rendición. Tenemos que entregarle las llaves de nuestra vida y permitir que Él maneje nuestras vidas. Y para convertirnos a la larga en la persona que Dios desea que seamos, tenemos que aprender a ejercitar la rendición. Cuando nos rendimos, básicamente lo que hacemos es entregar nuestra voluntad. Y cuando nos rendimos a Jesús, abandonamos la idea de que los resultados van a depender de nosotros. Es maravilloso empezar a vivir la verdadera libertad. Quiero decirte que la verdadera libertad que vos y yo podemos vivir en Cristo Jesús, únicamente la vamos a vivir cuando nos rindamos a Él. Entendí bien lo que es la libertad por medio de la rendición cuando tenía entre mis 33, 34 años. Yo me había criado en una iglesia cristiana, vos sabés, me crié desde chico, desde nacer en una iglesia cristiana, y ya era un adulto, tenía dos hijos, y de alguna manera me había acostumbrado a vivir una vida a dos aguas. Una vida a dos aguas es una vida un poco hipócrita, ¿viste? No digo que anduviera en cualquiera, pero tenía una vida de lunes a viernes y después una vida sábado y domingo, y una vida delante de la gente de la iglesia y un idioma eclesiástico en mi boca, al cual, bueno, es parte muchas veces, lamentablemente, de la vida del cristiano. Ahora, en esa etapa de mi vida, entre mis 33 y mis 34 años, ese último año yo había empezado a notar cambios en mí y había empezado a tener deseos diferentes acerca de lo que es la intimidad con el Señor.
Me pasaba que había empezado a pensar todo el día en el Señor y que vivía en comunión con Él, y empecé a ceder mis horarios al Señor. Salía del trabajo y automáticamente recuerdo que me iba y me presentaba con mi pastor y le decía, bueno, Alberto, ¿qué vamos a hacer hoy? Y la entrega de mis horarios, el ir a visitar, el ir a los hospitales, el recibir administración de él, en ir a ver a los enfermos, en ir a atender determinadas situaciones. Eso llenaba mis horas, no porque estuvieran vacías, sino porque había decidido no pasar tanto tiempo en casa y había empezado a pasar un poco de tiempo con mi familia, sin descuidar obviamente, pero empecé a dedicar mi vida al Señor de otra manera. En medio de toda esta situación yo venía arrastrando desde hacía muchísimos años, hacia unos 22 años atrás, un vicio, el vicio del cigarrillo. Yo había empezado a fumar a los 22 años, a los 12 años, y ya llevaba para esa época 21 o 22 años de fumar, y fumaba mucho. Era de esas personas que a lo mejor tenía un cigarrillo en el cenicero y prendía otro cigarrillo mientras estaba trabajando. La ansiedad, la dependencia, el vicio del cigarrillo es terrible, como tantos otros vicios. Los que fuman lo saben muy bien. Había intentado dejarlo muchísimas veces, soy una persona de voluntad firme y me había decidido hacerlo una y otra vez. Decenas de veces había dejado de fumar y decenas de veces había vuelto a empezar a fumar. A los 33, 34 años, entró en ese proceso de insatisfacción personal y una búsqueda personal del Espíritu Santo. Y recuerdo que en esta búsqueda de Dios, un día, que no viene al caso contar la experiencia, ¿no? Pero le dije al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer y dame lo que me tengas que dar. Me encuentro con Jesús, me encuentro con Dios, me encuentro con el Espíritu Santo. Realmente fue extraordinario. Empezó a cambiar mi vida. No es que empezó a cambiar mi vida cambió totalmente. Lo más llamativo que un día, meses después, unos 6, 7 meses después del día en que tengo el bautismo del Espíritu Santo y Dios cambia y transforma mi mentalidad, ya pensando en las cosas que Dios había hecho en mi vida, descubrí que hacía más de 6 meses que no fumaba. ¿Qué había pasado? Yo había rendido mi vida al Señor y no había pensado más en fumar. Es una cosa de locos. Yo lo había intentado hacer durante 22 años a fuerza de voluntad, no pudieron lograr lo que el Señor logró en un solo instante. El haberme rendido a la dulce presencia del Espíritu Santo cambió totalmente mi vida y me sacó el vicio del cigarrillo. Mi rendición a Él se transformó en libertad para una atadura. Por eso te decía recién que he aprendido en mi propia experiencia a que la verdadera libertad se vive cuando uno está rendido al Señor. Los cambios grandes e importantes en nuestras vidas se logran no mediante la fuerza de voluntad, sino rindiéndose al Señor. Porque en realidad en estas cosas nuestra lucha no es con el cigarrillo, nuestra lucha no es con el dinero, con la soberbia, nuestra lucha no es con la pornografía, ni con lo que hay en el corazón y decimos con la boca. Nuestra lucha real es con nuestra propia voluntad. Entonces uno recibe la libertad por medio de la rendición a Dios. Y básicamente la rendición a Dios le entrega el control de nuestra vida a Dios. Uno ya decide que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida. Me gusta pensar en esto del ejemplo del manejo, ¿no es cierto? Cuando le enseñaba a nuestros hijos a manejar, o cuando le enseñaba a Marcela a manejar, a vos te habrá pasado, uno va en el asiento del acompañante y el que está aprendiendo a manejar va manejando, ¿no? Y por él ya empezó a manejar un poco, ya se maneja por sí mismo y uno va pisando el fondo del piso del auto como si pudiera frenar ante una situación determinada, o hasta yo me he descubierto tirando el cuerpo para un costado o para
el otro intentando que doble con el volante para un lado o para el otro, ¿no? Y a veces ante una situación medio de emergencia, como que uno vuelve a pisar fuerte o hace así con la mano, como para tirar del freno de mano. Lo cierto es que el auto no está bajo nuestro control, el auto está bajo el control de la persona. Y eso es lo que, como te decía recién, la rendición total a Dios es una entrega total a Dios. Y pensar qué bueno que es saber y tener la certeza de que alguien mejor que nosotros es aquel que controla nuestras vidas. Controla nuestras vidas y lo magnífico es que Él conoce el destino, que Él conoce el camino, que Él conoce los peligros, los atajos, Él conoce los mejores paisajes, Él conoce el auto y nos conoce a cada uno de nosotros, ¿no? Dios es mejor que nosotros controlando nuestra vida. Uno piensa que no, pero sí, es así. Dios es muchísimo mejor que nosotros controlando la vida. Entonces, cuando vos y yo rendimos nuestra vida a Dios, tenemos la libertad de no controlar los resultados. Y eso es tremendo. No sé qué te pasa a vos, pero a todos nos gusta saber cómo van a pasar, cómo van a terminar las cosas. A todos nos gustaría saber el resultado de las situaciones. Y en esto de haberle entregado mi vida al Señor y en hacerlo en lo diario, ¿no es cierto? Me descubro pensando que amo a mi esposa, pero no puedo controlar el destino de mi esposa, de Marcela. Que hago un esfuerzo por hacer bien mi trabajo, pero no puedo controlar siempre los resultados de mi trabajo. Que cuido mi salud, pero no puedo controlar ni tener la certeza de que no me enfermaré. Que trato de proveer para mi jubilación, pero no tengo garantía de que voy a disfrutar de mi jubilación. O sea, no puedo controlar mis resultados. Cuando Dios maneja nuestras vidas, Él tiene el control. Y los resultados dependen de lo que Él haga. Y el camino depende para dónde Él tome. Y los paisajes, o sea, las cosas que uno ve a lo largo de la vida serán las que Él decida. Uno recibe la libertad maravillosa y uno recibe a la vez la libertad de no controlar los resultados. Esto de la rendición, quiero contarte algo, no es una vez y para siempre. Yo le entregué mi vida al Señor, hice la oración de entrega cuando tenías 9 años. Y después tuve mi tiempo nuevo con el Señor a partir de mis 17 años. En esto que uno va evolucionando, ¿viste? Con sus sube y bajas en la vida cristiana. Y después tuve este encuentro profundo con el Espíritu Santo a mis 34 años. Y descubrí que no se trata de la primera vez, no se trata de mis 17 años, no se trata de mis 34, 35, 36, 37 años. Mi rendición es una experiencia continua. Tu rendición tiene que ser una experiencia continua. La rendición es un ejercicio continuo de la voluntad. Pablo, el apóstol Pablo, da un ejemplo clarísimo. Hay en Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice así la palabra del Señor. Les recuerdo que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda es una vida que debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo del mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere que ustedes hagan y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Pablo usa un ejemplo que era muy claro para los judíos, ¿no? En los sacrificios judíos se mataba a un animal y se ponía en el altar hasta que se consumía. Nos imaginamos a una persona puesta viva arriba de una parrilla y decirle, entregarte y mantenerte ahí como sacrificio vivo. Ese es el ejemplo que Pablo nos da. Tenemos que entregar nuestras vidas diariamente como un sacrificio vivo. Tenemos que estar a la parrilla todo el tiempo como un sacrificio vivo. Y Dios nos anima a que por nuestra propia voluntad nos entreguemos día a día, que entreguemos constantemente nuestra vida como un sacrificio vivo a Dios. La única forma de ver lo que Dios tiene lo que Dios tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto, es estar muertos y rendidos a Él. No hay manera de ver que todo lo que nos pasa es bueno y que es de parte de Dios si no estamos muertos a nuestras propias vidas
y no permitimos que Dios viva su vida en nosotros. Y es cierto, muchas situaciones en la vida, cuando estamos rendidos a Él, se sienten como la muerte. Pero es la única manera que tenemos para vivir el plan claro de Dios para nuestras vidas. En este tiempo, en toda la nueva corriente moderna, el modelo de la sociedad básicamente es vivir tu propia vida. Y el modelo de Dios, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es: deja que yo voy a transformar tu vida. Vos rendite a mí y yo voy a transformar tu vida. El modelo de la sociedad actual es tener tus propias ideas, ser independiente. Y el modelo de Jesús, el modelo que nos dice la palabra, es cambiar tu propia manera de pensar, permitir que el Espíritu Santo cambie tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de pensar, y vas a poder entender la mía. Me encanta lo que Pablo dice ahí, ¿no? Vas a poder entender, vamos a poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿De qué manera? Cambiando nuestra manera de pensar. ¿Y de qué manera cambiamos nuestra manera de pensar? Rindiéndole nuestra vida constantemente como un sacrificio vivo a Dios. Tenemos que rendirnos al Señor constantemente. Vuelvo a este concepto. No es una vez y para siempre. Es una vida de rendición constante. Todo el tiempo tenemos que decir: Señor, me rindo. Queridos hermanos, creo que el mensaje claro del Señor en esta noche es que es tiempo de rendirnos a Él. Y todo se resume en una pregunta: ¿quién está al volante? ¿Quién maneja tu vida? Me encanta ver esto de cómo maneja Dios las cosas, ¿no? Dios deja que nosotros tengamos el control. Dios ve nuestro viaje y está dispuesto a manejar Él. Dios ve nuestro viaje, nuestra vida, y está dispuesto a vivir Él en el asiento del acompañante y ayudarnos cada tanto. Cada vez que necesitamos algo, le decimos: Señor, hace esto, hace aquello, y Dios va a estar ahí, Dios va a permanecer al lado, y Dios, en su magnífica bondad y su gran amor, nos va a ayudar, nos va a tirar unos mates, nos va a ayudar en algunas cosas, y está bien. Y Dios es nos da tanta libertad que no solo cuando lo invitamos al viaje de nuestra vida se queda al volante o se queda en el asiento del costado, también muchas veces lo dejamos en el asiento de atrás, casi no dándole importancia, y Él también se queda ahí, y también respeta cuando lo dejamos en la vereda y no permitimos que se meta en nuestra vida. Creo que es un tiempo de rendirnos a Dios. Estamos en un tiempo crítico, en un tiempo difícil, no hace falta ni que lo diga. La única manera de pasar cada momento de la vida, los buenos, los regulares y los malos, es rendirnos a Dios. Hoy acá tenemos todo tipo de personas escuchando esta palabra. Están los que le dieron el control al Señor en algún momento y después se lo quitaron. Y quiero decirte algo, porque yo he estado ahí. De hecho, muchas veces le quito el control a Dios, vuelvo a tomar el control de mi vida y así me va durante algunas horas o durante algunos días. Pero yo he estado y estoy varias veces en la situación en la que vos estás. Le entregaste al Señor el control de tu vida, pero ahora dejaste de hacerlo. Y lo único que te genera eso es como una insatisfacción constante y honestamente como una culpa todo el tiempo. Yo debería estar haciendo esto, debería estar haciendo aquello, y sobre todas las cosas nos sentimos insatisfechos, con la sensación de no estar haciendo las cosas mal, pero de estar desobedeciendo siempre. Nunca más vamos a volver a ser felices. También vos podés estar escuchando de ahí y ser de las personas que en realidad siempre lo llevamos al Señor al lado. Y es una bendición. Hay unos stickers y algunas frases que le muestran a Jesús al lado del que maneja, ¿no? Y decía: deja que el Señor vaya a tu lado, o que el Señor sea el copiloto de tu vida. Tal vez sos de esos, de los que Jesús ha sido siempre el copiloto, que se seguirán sirviendo de Él para cada situación de la vida. Y eso
te puede ir bien en algunos momentos, pero la mayoría del tiempo te va a ir mal. Vas a tomar malas decisiones, vas a tomar decisiones básicamente, porque es lo que hacemos todo el tiempo. Vas a tomar decisiones que no te van a permitir llegar en el tiempo adecuado y de la manera adecuada a las distintas estaciones de tu vida. Tal vez seas una de las personas que nunca dejó a Jesús subir a su auto y sabe de lo que estamos hablando, pero que es aprender a vivirlo. Indudablemente, en los momentos de crisis se ve quién tiene el control. Hoy es un tiempo de hablar de rendición. Yo sé que estás en tu casa y no es lo mismo por lo almático que somos, y está bien, tomar una decisión ahí en tu casa que tomar una decisión en un culto. Ahora pondríamos música de fondo, le pediríamos al Espíritu Santo que tome el control de toda la situación y haríamos una llamada a la rendición. Y creo en esos momentos que uno toma decisiones y es magnífico el estar todos juntos en la presencia del Señor, una música adecuada que nos ayude y nos induce a hacer determinadas cosas. Pero también he descubierto en mi propia vida personal que las grandes decisiones no son solamente las que tomé un día en el altar, en un culto. Las grandes decisiones las tomé en mi casa. Las grandes decisiones las tomé en la ducha del baño. Las grandes decisiones las tomé con un mate adelante y las pude sostener en el poder del Espíritu Santo únicamente porque lo había decidido antes y por gracia del Señor. Las rendiciones no son cómodas. No es cómodo rendirse. ¿Por qué? Porque rendirse es abandonar algo que creemos nuestro. Es, como te dije al principio, es desistir de un proyecto, de un gusto, de algo que creemos que tenemos derecho. La rendición no causa placer, por eso se llama justamente rendición. La rendición básicamente es perder algo para ganar la dirección de Dios. Y es tiempo de entrar en el placer de la rendición a Dios. Creo que ahí donde estás en tu casa, te tienes que tomar un instante para pensar si le vas a dar el control al Señor. Y es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que puedes hacer. Es tiempo de rendición. Es tiempo de vivir una vida en libertad, en el Espíritu, rendidos a su dirección. Es tiempo que podamos empezar a ver los paisajes de la vida en la confianza de que el Señor es el que controla nuestras vidas, el que acelera, el que frena, el que dobla, el que decide un momento detenerse, pero Él lo decide, o el que decide un momento acelerar las situaciones. Él decide nuestras vidas. Tenés que tomar una decisión. La primera decisión, que creo que es la más importante, si vos nunca le entregaste tu vida a Jesús, tu vehículo a Jesús, es tiempo de decirle que entre, que lo gobierne, y tu auto se transformará en el suyo. Tu vida se transformará en la suya y tu vida va a cambiar totalmente. Para esto tenemos que entender, comprender por fe y por voluntad propia que Jesucristo murió por nosotros, resucitó para vencer a la muerte y al pecado, para ser entregado Él por sacrificio, en sacrificio por cada uno de nosotros, simbólicamente y en la realidad, para que vos y yo tengamos acceso a Dios. Entonces, a través de Jesús, por fe, creyendo en Él y arrepintiéndonos, como decíamos antes, de todos nuestros pecados, cambiando de dirección, le entregamos nuestra vida a Dios. Y oramos sencillamente: Padre, te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados, que sanes mi corazón, y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida. Y al hacer esa oración y arrepentirte realmente y empezar a caminar una vida diferente, automáticamente sos un hijo de Dios. Es una bendición. Ya tu auto es de Dios y la dirección de tu vehículo es de Dios. Y te va a pasar lo mejor, que es empezar a vivir una vida con Dios.
Ahora, si ya tenemos a Jesús en el corazón, es noche de rendición, es noche de confiar que Él tiene todo en control y es noche de entregar una vez más nuestra vida al Señor. Y te invito a que lo hagamos juntos, que podamos orar, que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios y rendirle nuestra vida para ganar la vida de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Gracias por esta oportunidad en la que movilizás nuestro corazón para volver a entregarnos a vos. Hay cosas que no las hemos decidido bien y en este último tiempo de crisis, en un tiempo en el que hemos pensado muchísimo, hemos descubierto que no hemos tenido nuestra vida rendida a vos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Y volvemos a rendirnos delante de tu presencia. Y le pedimos a tu Espíritu Santo que traiga tu voluntad a nosotros y que empiece a gobernar cada instante de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque sabemos que nuestra vida cambiará. Y viviremos una vida en libertad y una vida de gracia y una vida disfrutando lo que vos tenés para nosotros. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Y bendigo la vida de mis hermanos, a los que están en luchas, a los que están en este momento decidiendo rendirse a vos. Yo les bendigo, Señor. Que tu Espíritu Santo gobierne definitivamente sus vidas, Señor. Que vos los alientes en este tiempo a decidirse definitivamente y día a día por vos. Gracias, Señor. Los bendigo, Señor, y recibimos tu bendición. Gracias por tu palabra, gracias por la guía de tu Espíritu Santo, gracias por alentarnos a rendirnos a vos. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendice. Los amados de Dios comprenden paz, dulce, es aquella